Bien chicos, buenas tardes, iniciamos, ahí estamos grabando la lección. Entonces en el aula virtual está la lección 02, la descomprimen, ¿verdad? Ahí con alguna herramienta, son 3 archivos. Recuerden, yo voy a poner aquí la lupa, aquí se ve, ¿verdad? Ajá. Recuerden ponerle siempre en las máquinas de aquí, ver en el explorador de archivos, mostrar las extensiones para que sea más fácil, ¿verdad? Y bueno, yo lo que tengo aquí es un archivo de notas, o sea, complementarias. Ese yo no lo paso, bueno, si quieren se los puedo pasar, pero ahí va a quedar en el video de todas formas. Dentro de eso, bueno, siempre es importante repasar la materia. Cuando inician las lecciones, levanten los servicios. Voy a volverlo a hacer acá por si no recuerdan. Que es tecla de Windows y R, ejecuta esta ventanita que es de ejecutar, ¿verdad? Esta de CMD. Ponen services.msc, ¿verdad? Y carga los servicios. Yo recomiendo que le den clic a nombre para que lo actualice en forma alfabética. Escriben la letra O para que bajen a donde diga Oracle Service. Le dan clic derecho a iniciar. Yo ya lo inicié, ¿verdad? Pero entonces le dan clic derecho a iniciar. Y recuerden que ese tiene que estar manual. ¿Para qué? Para que no consuma recursos innecesarios. Solo cuando necesiten la base de datos lo corren, ¿verdad? Igual me preguntan, cualquier duda. Estamos ahí a la hora. Entonces le dan iniciar y ya pueden cerrar la ventana de services, ¿verdad? Ok. Revisan que el servicio era Oracle Service XE, lo dejan en modo manual y le dan iniciar, ¿verdad? Vamos a hacer la comprobación, ¿verdad? Nuevamente tecla de Windows R y escribimos CMD, ¿verdad? Que es este. O tecla de Windows y ponen CMD y buscan donde dice símbolo de sistema, es lo mismo, ¿verdad? Ok. Con control y el scroll del mouse pueden hacerle la resolución más grande o más pequeña, dependiendo de cómo lo quieran tener. Y la comprobación es SQL Plus espacio system/root, ¿verdad? Si ya aparece esto conectado, significa que estamos bien, ¿verdad? Que estamos conectados a Oracle y que nuestra base de datos funciona. ¿Ok? Estamos ahí. ¿Ok? Entonces ya hicimos lo del explorador de archivos, ¿verdad? Ver, mostrar extensiones, ¿verdad? Eso también por ahí. Ok, eso lo vamos a repetir ahí con despacio. La otra semana también un par de veces y ya después ustedes ya lo tienen bien claro. Ok. Instalar Oracle en sus máquinas. Bueno, hay varias formas. Pueden instalarlo con Docker. Me han dicho si tienen problemas, instalan Docker, entonces instalan una imagen de Docker. O si lo quieren instalar, bueno, yo recomiendo desinstalar todos los juegos, porque ya he tenido estudiantes, profe, es que no me carga y ya yo les digo, bueno, desinstale todo, algo tiene que sacrificarse siempre, ¿verdad? Bajan el antivirus, a veces bajan el firewall de Windows, ¿verdad? El firewall es aquí, tecla de Windows, escriben firewall y es este que dice Windows Defender. Y no, perdón. Firewall, este que dice... comprobar el estado del firewall, activar o desactivar el Windows Defender, lo marcan en lo rojo estos dos y le dan a aceptar, ¿verdad? Ya como última instancia. Prueban instalar otra vez con una VirtualBox, pero si no con Docker. También instalen el Notepad++, así se descarga Notepad++, y es este que manejamos. Le ponen en modo oscuro, configuración, preferencias, modo oscuro y listo. Ok. Unos acrónimos por ahí adicionales que quiero que tengan para el quiz. El quiz lo vamos a mover para de hoy en 8, ya ahorita les recuerdo otra vez. RDBMS, ¿verdad? Relational Database Management System, ¿verdad? Y SGDB, Sistema Gestor de Bases de Datos, ¿verdad? Eso del final son los conceptos de bases de datos relacional. Estos
tres que están aquí son los usos en las organizaciones de las bases de datos. Uno es ERP, ¿recuerdan qué era ERP? Ajá, pregunta quiz. CRM es uno nuevo, ¿alguno sabe qué es CRM sin googlear? ¿Lo ha oído? Customer Relationship Management, administrador de relaciones con el cliente, es para vender más. Y CMS es Content Management System, que es administrador de contenido, que los más usados son entornos web como Joomla y WordPress, ¿verdad? De hecho, WordPress lo usamos bastante en la empresa, para los clientes, para hacer páginas web, y casi siempre usan MariaDB o MySQL, que son bases de datos relacionales, ¿verdad? Y ya recordamos, pregunta de quiz, que SQLite es la base de datos más usada a nivel mundial, ¿verdad? En celulares, en juegos, en pantallas inteligentes, en los dispositivos de streaming, en Linux, en Mac, en Windows, para que usted Windows ocupa SQLite, en todo lado usan SQLite. Aviones usan SQLite para ciertas cosas, etcétera. Ok. Bien, vamos entonces con un poquito de teoría en lección 02, ¿verdad? Ok. Yo lo pongo aquí solo lectura para no modificar. Entonces estamos en la semana 1, sección 2, 21 de febrero. Voy a ponerles el QR, voy a ponerle pausa aquí. Bien, continuamos. Entonces ya hicimos el registro en el grupo de WhatsApp. Bueno, repaso la lección anterior. Es básicamente lo que hicimos fue el primer conocimiento de SQL, ¿verdad? Que era crear una tabla y que ustedes también dropearan una tabla y la crearan, ¿verdad? Un poquito la estructura, que puede ser, digamos, los tipos de datos. Y vamos a seguir repasando eso un poquito. Ok, las lecturas del libro, ese es importante que sepan que lo vamos a mover para el viernes 28, o sea, la otra semana, no va a ser el martes, sino el viernes, y va a ser de 3 temas, el 1.1, el 1.2 y el 1.3. Aplicaciones de los sistemas de bases de datos, sistema de base de datos frente a los sistemas de archivos y visión de los datos. Más o menos hasta la página 28. Esto queda para la otra semana, es opcional ahí leer. Bien, recuerden que vamos a usar Notepad++, entonces vamos ahí con ese tema. Bien, chicos, continuamos entonces. Uno de los temas básicos, bueno, hay que complementar la teoría, ¿verdad? De las bases de datos son las reglas de COD. Las reglas de COD son reglas que tienen muchos años de estar establecidas, enunciados que todavía prevalecen, se han complementado, pero esas reglas son de un matemático que trabajó para la IBM y que desarrolló los primeros enunciados, el primer paper de lo que deberían ser las bases de datos relacionales por los problemas que habían antes en los sistemas de archivos, que es lo que van a leer. Antes había duplicidad, había una base de datos de clientes, había otra base de datos de clientes o otra tabla y se repetían los datos y no había como consistencia. Entonces él estableció, y desde el punto de vista matemático, unas reglas que todavía prevalecen, ¿verdad? Un sistema de base de datos relacional debe emplear todas sus gestiones para las facilidades relacionales. Ese es como el enunciado básico. Y hay un par de reglas sumamente importantes, que es la regla de la información. O sea, en las bases de datos relacionales todo tiene que estar en tablas. O sea, no hay forma de que pueda tener como un archivo por ahí oculto o alguna estructura ahí, un arreglo en memoria o algo ahí medio extraño. No, todo tiene que estar en las tablas, ¿verdad? Y esas tablas tienen que tener acceso garantizado. Cada valor escalar individual puede ser direccionado indicando los nombres de las tablas, columna y valor. Y la clave primaria de la fila correspondiente, ¿verdad? ¿Qué es la clave primaria? Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Digamos que tengo la tabla empleados, que es la que vamos a trabajar. Entonces tengo ID, el nombre y salario, ¿verdad? Entonces aquí puedo tener 1, 2, 3, Juan, Pedro, Ana, ¿verdad? Entonces es prácticamente como un Excel, ¿verdad?
Entonces yo tengo mis columnas de los atributos de las tablas, los campos, ¿verdad? Y mis registros, que puedo tener n cantidad de registros, ¿verdad? Que son las filas o las tuplas. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, la regla 1 es que todo tiene que estar en tablas, o sea, no puedo tener como ahí como algo oculto, y que esas tablas tienen una llave primaria. Esa llave primaria lo que dice es que los registros no se pueden repetir, o sea, el ID 1 Juan, no puedo tener otra vez 1 Pedro, ¿verdad? Eso es lo que permite diferenciar cada uno de los registros, ¿verdad? Eso es como la cédula, como el número de placa. Ajá. ¿Qué otro ejemplo puede ser de llave primaria de la vida cotidiana, chicos? Un ID de usuario, un usuario, ajá, ¿qué más? La cédula, ajá, ya, ¿qué más? El ID del curso, ¿verdad? Cuando están matriculando cursos en la U, viendo matrícula, ¿verdad? También otra llave primaria que sería compuesta es que ustedes no pueden matricular y el mismo curso 2 veces, ¿verdad? O sea, aquí matricularon conmigo, pero no deberían volver a matricularlo otra vez conmigo, no debería duplicarse, ¿verdad? En el mismo ciclo. Si reprueban este ciclo, para otros sí deberían de poder matricularlo. Y ahí, ¿verdad? He tenido estudiantes que han estado hasta 3 veces por ahí, bueno, eso fue hace muchos años. Entonces hay ciertas reglas, por eso se llaman reglas de COT, porque son reglas, son restricciones, son condiciones, ¿verdad? Y hay una que es muy importante, que son los valores nulos. Los valores nulos es cómo se comporta cuando hay ausencia de información. Por ejemplo, tenemos la tabla de empleados esta, que tengo nombre, salario, y puedo ponerle fecha de ingreso, ajá, cuándo ingresó el empleado, ajá. Digamos, todos ingresaron hoy, 21 de febrero del 2025, ¿verdad? Pero puedo tener la fecha de salida. ¿Qué va a pasar con la fecha de salida? ¿Qué se les ocurre? ¿Es obligatoria? No debería ser obligatoria, porque yo contrato un trabajador hoy, no sé si va a durar 1 mes, 1 año, 3 meses, 3 años, 6 meses, ¿verdad? Entonces ese campo debería permitir nulos. No significa que no exista el campo, ¿verdad? Ya en el historial de la base de datos, el empleado Juan, digamos que no fue 2025, sino fue 2024, ¿verdad? O 2022, y ya salió 1 año después, ¿verdad? Entonces él entró en esta fecha y exactamente 1 año después renunció. Pero ellos por ahí pueden tener registros cuyo valor es nulo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere y lo que vamos a ir viendo. Después vamos a seguir viendo las otras reglas, ¿verdad? Entonces aquí mismo, chicos, tenemos un script que se llama crear bases 1. Pueden abrirlo. Ese lo vamos a seguir usando en estas máquinas porque no es recomendable. Creo que por aquí lo puse. Ok. Trabajar con el usuario system, ¿verdad? Es un usuario administrador de Oracle, es default, ¿verdad? Entonces, la regla de la llave primaria, para que les quede ahí, para terminar estas notas, se puede llamar como primary key, ¿verdad? Lo que es la llave primaria se conoce con el nombre de primary key. Digamos que esto es lo mismo, llave primaria o clave primaria o llave primaria o PK o primary key. El concepto PK lo vamos a seguir usando. No hay que crearle una PK. Si oyen eso, es una primary key, es una llave primaria de la tabla para que no dé error, para que no se duplique, ¿verdad? Ok. El usuario system, entonces, es administrador, que fue el que usamos la clase pasada. No debe trabajarse con dicho usuario, es una buena práctica no trabajar, ¿verdad? Son reglas establecidas, es como de, ¿verdad? Esas normas. Por lo tanto, hay que crear usuarios aparte. Y ya ahorita vamos a ver eso, el show user. Entonces, si tienen la ventana del SQL Plus, la pueden cerrar, cerrémosla con la X, porque tenemos que abrirla, chicos y chicas, desde el Notepad++, aquí, ¿verdad? Entonces, en crear bases 1, ¿verdad? Ustedes descomprimieron el archivo, ahí hay 3 archivitos, trabajan crear bases 1, y voy de nuevo, clic derecho sobre el nombre crear bases 1, abrir en carpeta CMD, ¿ok? Le dan clic ahí. Entonces voy a estar
con el CMD de una vez en la carpeta. Yo le puse 3pm para diferenciar. Si usted le hacen un dir, denle un dir, escriban dir, dir, deberían tener los archivos crear bases 1 y uno que se llama reglas de code, ¿verdad? Y la lección 02. Bueno, esta es la imagen del QR, ¿ok? Y el zip si los comprimieron ahí. Bueno, esto nota, yo ahora después se las paso o ahí ven el video. ¿Ok? Eso es para saber que yo voy a trabajar en esa carpeta. ¿Ok? Voy a quitar aquí la lupa. Podemos limpiar pantalla, CLS. Y ahora sí, voy de nuevo entonces, ¿verdad? Por si no lo vieron. Crear bases 1, el archivo, clic derecho sobre el nombre, abrir en CMD. ¿Verdad? Esa es la forma en que vamos a seguir trabajando. CLS, podemos hacer un poquito más grande la letra. Y aquí hacemos SQL Plus, ¿verdad? Espacio system/root. Tenemos que haber levantado los servicios, ¿verdad? Que lo vimos la clase pasada y esta también lo acabamos de ver, que es Services MSC. ¿Okay? ¿Estamos todos ahí? Dice SQL, significa que estamos conectados. Ajá, me avisan, les doy un chance ahí. SQL Plus, espacio, system root. Listo. Ok. Entonces vamos a ejecutar este script. Entonces recuerden, levantar los servicios. Vamos a ejecutar SQL Plus System Root. Recuerden, vamos el Notepad a abrir desde clic derecho sobre el nombre del archivo CMD. Podemos ejecutar dir para revisar que estemos en la carpeta correspondiente. Ok, ya eso lo hicimos. Y simplemente le damos Start. Pueden copiar esta línea 10 sin las dos rayitas. Start, crear bases 1, Control C. Y lo pegamos aquí en el SQL Plus, ¿verdad? Entonces, para correr este script, ¿verdad? A ustedes les va a dar error donde dice usuario borrado, porque ese usuario no está, yo ya lo creé. Aquí estamos creando el usuario que se llama bases1, ¿verdad? Pero si le dan flechilla arriba y vuelven a decir Start Create Bases1, denle en Enter otra vez. Ahora sí va a decir usuario borrado, ¿cierto? Y usuario creado. O en inglés, User Created, User Deleted. ¿Está en español o en inglés, chicos, la de ustedes? Español. Bueno, si traen su laptop, pero es lo mismo, o sea, no hay problema. ¿Ok? Usuario borrado, usuario creado. ¿Ok? Vamos a analizar rápidamente, no quiero detenerme mucho acá, en el script. El script comienza en la línea 12, ¿verdad? Donde tenemos un host ls, podemos programar dentro del script host ls. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan? Limpiar pantalla dentro del SQL. Todo lo que le ponga comando host va a correrlo dentro del sistema operativo sin salir del SQL. Estos prompts son comentarios que salen en la consola. Eso simplemente, los profiles son como perfiles donde tengo ciertas reglas de restricción para que el password no se pueda reutilizar y no expire. Algunas veces aparecía ahí que el password iba a expirar en 7 días, con eso lo quitamos. Le asignamos el perfil Profile Assistant. Este es un parche que hay que correr literalmente, que se llama Alter Session. Eso es un parche específico. Y ojo con esto, chicos, línea 28. ¿Ok? Una cosa muy importante, chicos, no pueden ponerme comentarios aquí. Como ponerme aquí borro el usuario. Después de un punto y coma, no pueden ponerme comentarios. Si quieren lo ponen abajo o arriba, pero aquí no me pongan comentarios porque se invalida la línea. Así es como lo lee el interpretador de Oracle, ¿verdad? No, solo las que tienen punto y coma. Digamos, aquí en esta sí puedo poner aquí tal cosa, ¿verdad? Ajá, al inicio. Pero así como aquí, donde tenga punto y coma, donde tenga comandos, al final no puedo ponerle comentarios, ¿ok? Entonces, chicos, las bases de datos como MySQL, como Postgres, usted crea muchas bases de datos, que esa base de datos agrupa objetos que son tablas, vistas, funciones, procedimientos, trigger, en una base de datos. En Oracle se crean users o esquemas, que es como una pseudo base de datos, que ahí tengo también tablas, vistas, funciones, procedimientos. Esa es la forma en que trabajo. Entonces, es mucho cuidado si trabajan en Oracle en producción, en sus proyectos de Inge, ¿verdad? Y en la empresa, porque si hacen eso y ponen, si el sistema es de conta y ponen drop user conta cascade y le dieron el usuario administrador,
¿verdad? Se volaron en la base de datos completa, ¿verdad? Ajá, entonces tengan aquí, ¿verdad? Yo les explico, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado de trabajar en producción, ¿verdad? Trabajen en sus bases de datos local, ahí no pasa nada. Pero si esto lo corren en producción y el usuario existe y tienen los permisos, se vuelan, y si no tienen respaldo, bueno, ahí, ¿verdad? Estamos complicados, ¿verdad? Drop user bases 1 cascade. Ese cascade implica en cascada. Todos los objetos se vuelan también, ¿verdad? Entonces, para que sepan. ¿Verdad? Create user bases 1, identified by bases 1, 2, 3. El usuario con la clave. ¿Ok? Permisos de DBA. Después en bases 2, como pongo aquí, eso lo vemos. Más temas de permisos en detalle. Por ahora, el rol llamado DBA significa Database Administrator, o sea, es el administrador de la base de datos, ¿verdad? Entonces es el perfil con todos los permisos, ¿verdad? Entonces estamos creando el usuario bases 1 con todos los permisos para no tener problemas, ¿verdad? Y le asignamos a bases 1 el profile default, así se llama el profile default que acabamos de configurar con estos parámetros, digamos. Eso es lo que corremos ahí, como para que sepan, ¿verdad? Eso no tal vez lo que más importante es esto, ¿verdad? Y el DBA. Pero bueno, lo otro hay que hacerlo. ¿Ok? Estamos. Ya ese script no lo vamos a usar más. Entonces abrimos el que dice reglas de code V01. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, acá podemos hacer un host CLS, ¿verdad? Para limpiar. Vamos a trabajar ahí. Un comando importante es show. Ese es en SQL Plus. El show espacio user. Show user, como a veces vamos a trabajar en algunos momentos con varios usuarios, es importante saber con qué usuario estoy conectado. En este caso estoy con System, ¿verdad? Show user, el usuario es System. Entonces necesito salir y conectarme con el nuevo usuario. Entonces aquí vuelvo a dar, bueno, podemos dejarlo ahí, le damos SQL Plus. Recuerden que el exit sale de la consola de SQL y regresa al sistema operativo, ¿verdad? Estoy regresando al CMD. Entonces aquí hacemos SQL Plus, espacio, ya no es System, ahora es bases 1 slash bases 1, 2, 3. ¿Ok? Y conectamos. ¿Ok? Podemos poner otra vez show user. De hecho, si doy flechilla arriba, guarda el historial todavía ella. Entonces puedo darle flechilla arriba, darle show user, pero ahora va a decir que el usuario es bases 1. No importa que me conecte en minúscula, ella lo guarda en mayúscula por un tema ahí. Eso después lo vemos, pero no se preocupen. Ahí estoy conectado con bases 1. ¿Estamos todos ahí, chicos? Muy importante que vayamos igual. Y que este fin de semana ya instalen el Oracle, o en Docker, o en máquina virtual, o traten de instalarlo así nomás, y si tienen problemas hacen lo que les digo, desinstalan antivirus, bajan el firewall, quiten los juegos, bajen los servicios. ¿Ok? Bien, los scripts, chicos, entonces, si tienen dudas me preguntan. SQL Plus, espacio, bases 1, bases 1, 2, 3, es la nueva forma de conectarnos, y podemos correr el script con dos formas, start, como lo hemos hecho antes, y el nombre del script, o con arroba. O sea, en el SQL Plus cojan la línea 8, esta, y copian del arroba en adelante, donde dice arroba 2025, todo eso, control C, y lo pegan en el SQL Plus, aquí. Lo pegan, ven aquí, ajá, le dan enter, y ahí va a correr el script, ¿verdad? La primera vez, si después de que lo corren, con el scroll pueden revisar todo lo que pasó. La primera vez le va a dar error el drop table empleados. ¿Por qué? Porque no existe la tabla, es un script que acabamos de correr la primera vez. Entonces le damos flechita arriba, le damos enter otra vez, y ya la segunda vez la tabla existe. Ahora sí la borramos y la volvemos a crear en los scripts recursivos, ¿verdad? Porque son ejercicios académicos. Entonces ahora sí dice tabla borrada, tabla creada, creamos una vista, insertamos unos registros, 1, 2, 3, hacemos un commit, creamos la llave primaria, hacemos el select
de la tabla y hacemos el select de la vista. Voy a ir explicando todo esto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Dos veces. La primera vez, es que ya pasó. La primera vez la tabla va a dar error porque no estaba creada. La segunda, flecha arriba, ya tiene que decir tabla borrada, tabla creada, vista creada. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos a analizar un poco entonces el script. Dice por acá, bueno, limpiamos la pantalla, drop table empleados. Ven, los comentarios tienen que ponerlo arriba o abajo, no los pueden poner aquí con doble guión, ¿verdad? Como hablamos. Drop table empleados, ¿verdad? Oracle, y hay una de las reglas de code que habla de eso, es de sintaxis lineal. ¿Qué significa esto? Que es casi como que le estoy hablando en inglés. Dropee la tabla empleados, o sea, elimine la tabla empleados, ¿verdad? Es como darle instrucciones, ¿verdad? Cree la tabla empleados con esta estructura. Cree o reemplace la vista con este nombre como este select, ¿verdad? Entonces, eso es sintaxis lineal, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dropeamos la tabla. Siempre los scripts recursivos, o sea, van a borrar todos los objetos y los vuelven a crear para que podamos estar traveseando eso en la vida real, pues de crear los scripts con sus create de todos los objetos y ya, no lo vuelven a correr, ¿verdad? Porque si no se vuelan todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ok, ya vimos el show user y los tipos de datos de Oracle. Hay más tipos de datos. Los que vamos a usar por ahora son varchar 2, que es de tipo texto, date, que es para fechas, horas, minutos y segundos. Hay otro que es estampilla de tiempo, que es todavía más preciso, pero no es necesario. Y el number, que es numérico, ¿verdad? Esos son los que vamos a usar. Hay más tipos de datos, hay hasta tipos de datos que manejan archivos como dentro de un registro, o sea, como tener aquí uno que se llame foto y tener aquí el código binario, ¿verdad? El binary del punto PNG, digamos, de la foto, ¿verdad? Tenerlo ahí incrustado. Eso se puede hacer, es un poquito más pesado, más complejo. A mí no me gusta tanto, yo prefiero, por ejemplo, manejar la ruta, si es Linux, manejar la ruta aquí de donde está el archivo, digamos, en raya root, raya img, raya a punto, digamos, algo así, ¿verdad? Tener la ruta, ¿verdad? De la foto. Son formas distintas, pero eso cuando trabajen más adelante en algún momento lo podemos ver. Pero esos son los tipos de datos, entonces no hay más notas por ahí. Una vista es una representación. En este caso, la tabla tiene 3 campos. Podemos verlo aquí en el script que ya corrimos. Tenemos consulta la tabla, tiene ID, nombre y salario, ¿verdad? Tiene 3 columnas, un ID, un nombre y un salario. Y tiene la vista solo 2 columnas, ID, nombre, porque vean que aquí yo estoy haciendo el Create View solo con Select ID y nombre, no estoy seleccionando salario, ¿verdad? Esto es un buen ejemplo porque muchas veces, bueno, el salario es un dato muy delicado, no lo podemos tener ahí en las organizaciones ahí pegados en la pizarra y que todo el mundo vea cuánto gana y esos pleitos, ¿verdad? ¿Qué pasan? No, es algo muy confidencial. Entonces, esta es una buena forma para darle permisos a alguien de que tenga acceso a la tabla de empleados, pero quitando la información sensible, ¿verdad? Del salario. Entonces, ahí están todas las columnas, la fecha de ingreso, el departamento, el nombre del jefe, qué sé yo, todo eso, pero sin el salario. ¿Ok? Insertamos valores. Esta es la estructura para insertar valores. Insert into empleados, ¿verdad? ID, nombre, salario, entre paréntesis los campos, ¿verdad? El último campo ya no lleva coma. Espacio values. 1, Ana, ¿verdad? 1 es el valor correspondiente del ID. El nombre va entre comillas simple. Es un varchar 2, como vemos aquí. Y el salario, que es numérico, no va entre comillas. Paréntesis y punto y coma. Esto es muy importante. El punto y coma ejecuta el comando, ¿verdad? Entonces tenemos los 3 insert. El commit
lo que hace es que los valores quedan permanentes en la base de datos. O sea, en Oracle se maneja lo que se llama un área temporal. Entonces, si no hago commit, puedo hacer una cosa que se llama rollback y echo para atrás. Pero usualmente hacemos commit. En otras bases de datos ya tiene el autocommit implícito, entonces no hay que hacerle commit, como MySQL y otras. Y así es como creamos la llave primaria, la primary key, ¿verdad? La primary key, ya vimos, es esa restricción de integridad que me dice que no puedo repetir, digamos, mi cédula, mi ID, mi número de placa, ¿verdad? Dios guarde aquí, digamos, bueno, ¿verdad? Si se duplicaran la cédula, sería un problema muy grave, las placas, ¿verdad? Tienen que ser números únicos. Entonces, sintaxis lineal. Alter table empleados, add constraint empleados PK. Vean aquí el PK, eso es un estándar. Usted le puede poner el nombre que quiera, pero el estándar es ponerle el nombre de la tabla, raya abajo, el abreviado de primary key, que sería PK. Primary key y la columna, este ID, que ¿de dónde sale? De la columna ID de la tabla empleados. Usualmente la primary key es el primer campo o los primeros campos. La primary key, en algunos casos muy excepcionales, puede ser compuesta, o sea, de dos atributos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero hay casos donde vamos a ver toda esa logística, tenemos dos atributos. ¿Ok? Pero en este caso, la mayoría de las veces es el primer campo y es ID prácticamente. Entonces, esta es la sintaxis. Selega asterisco es seleccione todos los campos de la tabla empleados, punto y coma. Y una vista es un alto nivel de abstracción. Eso lo van a leer en las lecturas que queda para quiz de hoy en 8, ¿verdad? Donde yo puedo, digamos, consumir una vista más compleja, que sea un reporte, que use funciones, eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces ya tengo un reporte ejecutivo, digamos, en una sola vista. No tengo que hacer como todo el select, sino consumo la vista y me abstraigo de cómo está implementada, ¿verdad? Ustedes ya llevaron algunas programas, 2 o 3 que llevan programación orientada a objetos, ¿verdad? Que son los niveles de abstracción, ¿verdad? Ajá, que yo consumo un método y me abstraigo de cómo está ahí detrás, simplemente lo consumo, ¿verdad? Y yo sé que la implementación está correcta. ¿El replace view es como para reemplazar si ya hay view? Exactamente, sí. Gracias. Create or replace, como su nombre lo dice, es si no existe, la crea. Y si existe, reemplácela. Pero eso no existe en la tabla. Por lo menos en Oracle no existe un create or replace table, no. Por eso es que hay que poner el drop table, ¿verdad? Porque si no, nos va a dar error. Entonces, no existe como create or replace table, no. En algunos elementos como vistas, funciones, store procedures y triggers, sí puedo usar el create or replace porque es más usual caerle encima al código, porque es código, digamos, ¿verdad? Ok, muy buena pregunta. Ok, entonces ya lo corrimos. Ajá. Y podemos correrlo 2 veces y sin problema, ¿verdad? Vamos a ir haciendo versiones. Esas versiones las hacemos aquí en caliente, ¿verdad? Yo no se las paso, sino que ustedes después ya vimos lo de archivos privados, ¿verdad? Comprimir en zip y se lo llevan a la nube para que no anden llaves mayas, que todo eso se pierde, ¿verdad? Le vamos a dar a este archivo clic derecho en el nombre, donde dice, ajá, y le damos guardar como, y en vez de V01 le ponemos V02 para ir haciendo versiones, versión 02. Ok, y le damos guardar. Entonces repito, ¿verdad? V02, guardar, y ya tenemos la versión 02. Entonces vamos a hacer aquí, y vamos a hacer unos retos ahora, ¿verdad? También. Ok, vean que hay cierto orden de precedencia, vamos a irlo explicando. Yo creo la tabla, creo la vista, no importa, puedo crear la vista aunque no tenga registros, los registros los puedo meter después, como está acá, y después puedo crear la llave primaria. Pero ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa si pongo 1 Ana y 1 Juan? Aquí, y lo grabo y lo corro. ¿Se va a meter el valor, sí o no? El de Ana, sí, pero... ¿Y el de Juan? Bueno, sí se va a meter porque la primary key la tengo abajo. Cuando estoy metiendo el valor de Juan, la primary key no está hasta después. Entonces lo que va a pasar es que el primary key no se va a poder crear. Hagámoslo así. Entonces 1 Ana, 1 Juan, 3 Lucía. Démosle guardar en la versión 2.
le damos flechita arriba y modificamos el 1 por el 2 para no escribir todo. Y le damos Enter. Entonces ven que sí se metió, pero vean el error. No se puede validar, ¿verdad? La clave primaria. Ok, sucede esto. Oracle no va a venir a decir, ah, mire, hay dos valores registrados. Voy a volar el primero y le hago la llave primaria. No funciona así. O sea, si él detecta que la regla no se puede activar, da el error y no se activa. Y deja los datos tal cual están. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante. Aquí no funciona como en matemáticas que el orden de los factores no afecta al producto. No. Aquí el orden de los factores sí afecta el resultado final de la base de datos. Porque no es lo mismo insertar los valores y crear mi llave primaria o crear mi llave primaria e insertar los valores. Me explico. Hagamos esto. En esa misma versión 1, chicos, cortemos, o sea, marquemos la línea del alter table con estos dos comentarios. Yo lo tengo en la línea 39, 40, 41, 42. Le damos control X y lo llevamos antes de los insert. Aquí como en la línea 29 le damos un enter y lo pegamos. ¿Ven? Entonces, lo que era el alter table lo vamos a meter después de la vista en la misma versión 02. ¿Me siguen? Que quede así más o menos. Ahí les doy un chance. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora sí, mete Ana, la llave primaria no tiene registros. Entonces, perfecto, se va a crear porque no hay nada que validar. Y a partir de ahí, los nuevos registros van a validarse las restricciones de integridad de la tabla. ¿Ok? Entonces Juan no se va a insertar, va a quedar 1 Ana y 3 Lucía, porque ella valida registro por registro. Ok, lo corremos. Flechita arriba, la versión 2. Aquí está, ¿verdad? Entonces creamos la tabla, creamos la vista, creamos la primary key, o sea, ya se activó la restricción de integridad y el primer registro se inserta, pero el segundo, que es Juan, no se puede insertar porque está atentando contra la regla de integridad de la llave primaria. Ya existe un registro con el ID 1, ¿verdad? Para eso vamos a usar se usa un auto increment que se usa en MySQL y todo eso, o en Oracle se llama un sequence, una secuencia. ¿Ok? Y la otra fila sí se crea. Entonces, por esa razón, solo está 1 Ana y 3 Lucía. ¿Preguntas? Ahí es donde vamos viendo ese tema. ¿Ok? Otro tema importante, después de crear la tabla, en esta misma versión, hagamos guardar como versión 3. Pueden darle clic derecho o, si estoy posicionado sobre ese, también archivo guardar como, es la misma cosa. Versión 03, le damos guardar. Para ir teniendo, para que lo vuelvan a practicar esto. Recuerden, eso se los llevan, eso yo no los paso. Debajo del create table, donde dice nombre y salario, ahí le podemos dar un enter y hagamos este comando que se llama desk espacio empleados. Desk espacio empleados. Lo copiamos otra vez y lo pegamos nuevamente, o sea, después de la tabla. Vamos a hacer aquí, ahí para que lo vean, está la vista y después de crear la tabla lo vuelvo a pegar. Entonces está, después de crear la tabla, desk, espacio empleado, le doy un chance, la vista, la llave primaria y después de la llave primaria otra vez pongo desk, espacio empleados. Ok, ya vamos a grabar y voy a llevarme esto como para acá para si no lo ando. Y corremos, pero flechita arriba y cambiamos 2 por 3, ¿verdad? Porque estamos en la versión 03. No se les olvide, si cambian de versión, cambiar el nombre del archivo, porque vamos a ir cambiando de versión para que les vaya quedando un historial, para que no quede como todos los cambios en un solo archivo y puedan comparar. 03 y le damos enter, ¿verdad? Entonces, bueno, va a dar el error. Bueno, corrijamos el error de Juan. Pongámosle otra vez 2 Juan para que no nos dé ese error. 2 Juan, 1 Ana, 2 Juan y 3 Lucía. Y lo volvemos a correr la versión 3. Y ahora sí, ¿qué notan? Bueno, ¿qué es lo que hace el desk empleados? Primero, ¿quién me dice? ¿Y qué diferencia es la que encuentran?
¿Qué hace desk empleados y qué diferencia encuentran antes y después de la primary key? Ajá, muy bien. ¿Y qué diferencia hay? Exactamente, ¿verdad? Es una regla que se puede inferir, pero es importante verla en evidencia. Cuando yo creo los campos, todos estos campos, si yo no le pongo nada, el campo se asume nulo. ¿Qué significa nulo? Que puede permitir que no haya valor, ¿verdad? En ese sentido, cuando yo le hago la llave primaria, automáticamente el campo del ID, que es llave primaria, no va a permitir nulos. Hereda, ¿verdad? Ustedes vieron herencia, por cierto, en programación orientada a objetos, ¿verdad? Hereda esa característica de la llave primaria, que es no permite nulos. Además de que no se repitan, no permite nulos, ¿verdad? Son las dos reglas. Bueno, hay una tercera regla que crea un índice, pero eso lo vamos a ver después. Pero son tres cosas que pasan con una llave primaria: no se duplica, no puede ser nulo y crea un índice, porque es digamos, un tipo secuencia, entonces tiene que estar ordenado, ¿verdad? Tiene que estar indexado. Entonces, eso para que lo anoten por ahí. Ok, entonces ya estamos los tres registros y estamos por ahí con eso. En esta misma versión 3, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter un empleado. Vamos a ver cómo lo tenía aquí para hacerlo igual que lo que hice a la una. Pedro. Ok, vamos a meter 4 Pedro. Pero sin salario. Entonces, ¿recuerdan cómo duplicar línea en Notepad++? Control D. Tienen que, eso me encanta. Tienen que, entonces en la línea 40, bueno, en la línea donde está Lucía, para mí la 41, le pueden dar Control D para que sea más rápido. Eso ahorra inclusive copiar, bajar y pegar, ¿verdad? Aquí los milisegundos cuentan, ¿verdad? 4 para que no me dé problemas. Entre comillas, quitamos Lucía, ponemos Pedro. Pero vamos a quitar el salario. Vamos a quitar el salario. Entonces quitan aquí y quitan el salario. Grabamos la versión 3. Y lo corremos por acá. Entonces queda así, ¿verdad? 4 Pedro. Estamos con la misma versión 3. ¿Ven lo que pasa aquí? Voy a darle enter para que. Entonces tengo a 1 Ana con su salario, 2 Juan, 3 Lucía y Pedro. Bueno, aquí queda la vista igual porque la vista no tiene la columna salario, pero es para todos. Pero en la tabla de empleados, Pedro, ya no se ve nada. No sabemos si es que metió un espacio, eso lo vamos a ver después poco a poco, pero por ahora vemos que no hay información, ¿verdad? Entonces viene aquí el primer reto. Metan el usuario, Luis, perdón, más bien metan el registro 5 sin nombre y con salario 2000. Sin nombre y con salario 2000. Vean que el nombre no es obligatorio. Ok, voy a ponerle pausa. Ok, entonces ya muchos lo resolvieron. Entonces sería, podemos duplicar esta. Bueno, podemos copiar esta para más fácil, porque nada más quitamos la columna nombre, ¿verdad? Con la coma. Quitamos la columna nombre y la coma, y aquí va 5, 2000, ¿verdad? Entonces va solo el ID y el salario, ¿verdad? Grabamos y corremos. Entonces se ve así: 4 Pedro, aquí vacío, y 5, el nombre vacío, y 2000, ¿verdad? Por ahí los vi algunos, ¿verdad? Vean que entonces tienen que acomodar los campos con la misma sintaxis, o sea, el último campo no lleva coma y el último valor no lleva coma. Pero una pregunta, ¿es normal que salga porque no tiene suficientes valores para intentar? Eso significa que algo puso mal en la sintaxis. Fíjese acá, si eso le sale es porque posiblemente dejó el nombre, ¿verdad? Eso es porque dejó el nombre. Si lo dejan así con el nombre y le dan flecha arriba,
¿verdad? No hay suficientes valores, ¿ve? Ese es el mensaje, porque dejó 3 valores, pero está metiendo 2. Entonces tiene que ser consistente. Y si en los valores usted le pone null, igual sirve. También, pero estos se me están adelantando, ¿verdad? Podemos ponerle null, pero vamos por... Sí, está bien. Se le puede poner null, pero no quiero como abrumarlos con todo de una vez, ¿verdad? Porque hay muchos temas. ¿Ok? Estamos ahí. Entonces, chicos, vamos a ver. Démosle guardar versión 5. Vamos con la versión 5. Ajá. Y... Ajá, varchar 2. Sí. ¿Qué hacía antes? Desk muestra la estructura de la tabla. Desk. Describe, es un describe. Muestra la estructura de la tabla. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Vean entonces qué pasa con la versión 5 si al campo, para hacerlo igual, ajá, nombre, le ponemos not null. Pónganle en la versión 5, denle en grabar y pónganle not null. Entonces vean, si yo no le pongo ninguna instrucción adicional, el default es que permite nulos. Tengo que ponerle explícitamente, después de poner el nombre de la variable, el nombre del campo, el tipo de datos, la sintaxis not null explícitamente para indicarle que no permite nulos. Entonces, como este script borramos y creamos la tabla, ¿verdad? Borramos y creamos la tabla, la nueva tabla que creamos va a ser not null y entonces nos va a dar error el que no tiene nombre, que es este. El 5 nos va a dar error. Corrámoslo, a ver. ¿Ya pusieron el not null, chicos? Ok. Entonces, flecha arriba y cambiamos el 3 por el 5, ¿verdad? O el 4 por el 5, ¿verdad? Entonces vean que aquí ahora dice, no se puede, ¿verdad? Realizar una inserción, volverlo a correr, null en bases 1, empleado nombre. Ojo que ella es muy específica, ¿verdad? Es en el usuario, o sea, por así decirlo, en la base de datos, ¿verdad? Que es el que conglomera todas las tablas, bases 1, la tabla específica empleados, el campo específico nombre. O sea, ese campo necesita ir un valor, ¿verdad? Si no va un valor, está rompiendo una regla de integridad, ¿verdad? Que es esta que estamos viendo ahorita, que es el tratamiento de los valores nulos. Cuando un campo, ¿verdad? No permite nulos, significa que tiene que ir un valor. ¿Okay? Ahí es donde ustedes, chicos, en sus proyectos de INGE 1 y cuando empiecen ya a trabajar y a programar, los que se vayan por esa línea, pues tienen que empezar a analizar los requerimientos, ¿verdad? Las reglas de negocio, los requerimientos de usuario, como quieran llamarle, y ver cuáles de esos requerimientos pueden forzar la integridad directamente con la base de datos, sin necesidad de programar tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo una tabla de alquiler de vehículos, que tengo que el ID de usuario tal se llevó el vehículo, fecha en que se lo llevó, fecha en que lo devolvió, ¿verdad? El campo fecha en que se lo llevó debería ser obligatorio porque se lo está llevando en ese momento, pero la fecha que devolvió, no sé cuándo lo va a devolver, en la tarde, mañana, en una semana, en un mes, ¿verdad? Ese campo debería permitir nulos, ¿verdad? Entonces, esa es la magia, digamos, donde los ingenieros, ingenieras de sistemas tienen que analizar y, bueno, saber que tenemos estas herramientas como la llave primaria, el not null y otras más que vamos a ver para hacer nuestro modelo de base de datos más apropiado a lo que las reglas de negocios soliciten, ¿verdad? Esa es parte de la ok, ahí vamos a seguir viendo reglas de negocio, reglas de COD. Entonces, si vamos por el 5, ¿verdad? Ok. Sí, vamos bien. Vamos a ver con el 6 para ir igual que el... Ok, vamos a hacer la actualización de registros. Entonces le damos guardar como y le ponemos versión 06. Ok. Al final, después de la vista, van a ponerle este prompt y yo les pongo el signo de igual
para que quede como una sección. Póngale en prom y unos 20, no sé, 30 signos de igual. Un prom, actualizamos registros y van a hacer ese update. Ok. Que dice, esa es la forma de actualizar registros. Vamos a ver unas básicas. Ok. Ok. Update de empleados, ¿verdad? Actualice la tabla de empleados. Set, o sea, define el salario igual al salario actual más 10. Y van a hacer el select de empleados después de ese. Ok. Entonces, después de la vista, ya al final, hacemos ese. Ok. Prom con unos, eso es para hacer como una sección, me gusta usarlo mucho, actualizamos registros y hacemos ese. Ok. Y ese sería la versión 06. Ok, si ya lo tienen, lo corren. El registro 5, si quieren, como da error, lo pueden poner un comentario, chicos. Cuando ya no quieren como que corra algo, aunque sea un insert, lo pueden poner doble guión y le ponen un comentario. Ven, a la línea 5, pongan un comentario para que no se... Okay, a la línea 5 del insert, que es el ID 5. Y vuelven a correr, entonces tenemos, ¿verdad? No da errores, tenemos 1, 2, 3, 4 insert. Tenemos, solo Pedro no tiene salario, está bien. Y vea lo que estamos haciendo. Tenemos 1500, 1400 y 1800, ¿verdad? Y Pedro no tiene. Entonces decimos set salario igual, salario más 10. Entonces los que sí tienen salario, le suma 10. Este como tiene nulo, no es igual a 0. Ojo con eso, ahí a la 1 p.m. no se los dije, pero voy a recalcarlo aquí, ¿verdad? Nulo no es igual a 0. Por eso en la fórmula, en la suma, vuelve a quedar nulo. Esto voy a ponerle 1 p.m. aquí para acordarme, repasarlo con los chicos de la 1 p.m. ¿Ok? Ajá. Entonces, por eso acá, ¿verdad? No se suma, porque no es lo mismo null que 0. No, null es null, es ausencia de información. Ausencia de información, le sumo 10, queda ausencia de información, ¿verdad? O sea, a la nada, le sumo cualquier cosa, queda nada, por así decirlo. ¿Ok? Estamos. Tenemos otros update que podemos hacer masivos también. Vamos a ver. Ajá. Como el del nombre. Update empleados, otra vez. Vamos a hacer debajo de ese, si quiere ponerlo en ese comentario. Set nombre igual a upper, paréntesis de nombre. Es una función, o sea, un método que ya consumo y que va a poner todos los nombres en mayúscula. Entonces ve, tenía Ana, Juan, Lucía, Pedro en minúscula y que en la actualización me lo pone todo en mayúscula. Ahí Pedro sí lo actualiza porque Pedro sí tiene nombre, ¿verdad? Obviamente se llama Pedro. Entonces el nombre de él lo vuelve a poner en mayúscula, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Vamos bien ahí? ¿Lo van corriendo? Estoy en chance, ahí veo que gente digita. ¿Ok? Entonces queda así. Ok. Ok, ¿cómo hacemos un update de salario a un ID específico? Igual, update de empleados. Set salario, digamos, vamos a ponerle a Pedro 1210,
where ID, ¿verdad? Es Pedro, el 4, ¿verdad? Igual a 4. Ok, ya vamos viendo un poquito de nomenclatura, ¿verdad? Entonces, update de empleados, set salario igual a 1210. Vean que tenemos varios update y nos falta el commit. Podemos ponerle el commit solo al último, no es necesario ponerle a cada update, sino al último, me faltaba. Lo que pasa es que como solo tenemos una sesión, no hay problema. Entonces vamos a ver si ya le ponemos salario a Pedro en la versión 6, ¿ok? Ve, aquí está, entonces ya Pedro tiene salario. Antes no tenía, ¿verdad? Que era este, no tenía. Y aquí hemos sumado 10 a estos 3. Hemos puesto los nombres en mayúscula y ahora le hemos puesto, colocado un salario de 1210 al ID de Pedro. Ok, creo que vienen un par de retos. Vamos a ver. Ok. Traten de hacer... cambiar el nombre de Ana a Anita cuando el ID sea 1. ¿Ok? Ese es un reto. Háganlo y me avisan. Voy a ponerlo en pausa. La solución sería así, chicos. Entonces, update empleados, set nombre, ¿verdad? Igual, comilla, Anita, comilla simple, where ID igual a 1. Este igual puede estar pegadito, no importa, o con espacio, pero lo importante, punto y coma. Ah, bueno, y el commit al final. El commit siempre queda al final de todos, ¿verdad? Ok, flecha arriba. Y, ve, entonces ya cambió a Anita. Ok, vamos con otro reto. Vamos a ver. Ok, este está importante. Ahí dice no. Ok, sumarle $1 a los, o sea, $1 a los salarios cuando el nombre sea Pedro o Juan. Vamos a usar el OR. Sería igual, el OR condicional. Ok, sumarle $1 cuando el salario sea Pedro o Juan, ¿verdad? O sea, al 2 y al 3. Tiene que sumarle $1. Ok, vamos con ese reto. Bien, continuamos. Vean que es Pedro o Juan. El Oracle, chicos, es sensitivo, mayúsculas, minúsculas. Entonces tiene que ser así. Update empleados. Set salario igual a salario más 1. Where nombre sea igual a Juan. Bueno, el orden Pedro, para hacerlo exacto. Or nombre igual a Juan. ¿Verdad? Ajá. Chan chan. Ok, vea que sumarle $1, entonces el salario súmele 1 cuando el nombre sea Pedro o el nombre sea Juan. Podemos usar la condicional OR. Ok, vean que estaba 1410 y 1210. Entonces al correrlo es 1411 y 1211. Ok, ven que hay que jugar con eso. Ok, vamos a hacer el reto final, que es borrado. Sea el borrado de registros, entonces sería delete from table, ¿verdad? Donde table lo cambian por empleados. Entonces, con esa premisa, el reto número, no sé, como 5, es borrar todos los registros cuando el salario sea mayor a 1700, no, vamos a hacerlo a 1000, no importa, solo un registro, a 1000, no, borremos este y este, a 1800. Ah, no, sí, mayor a 1800. No, a 1700, no, a 1500, para que borre dos, 1510 y 1000, ajá, a 1500. Borre dos registros, el 1 y el 3, ajá. Ya, perdón ahí, que borre todos los registros, entonces delete from empleados,
Y cuando la condición sea salario mayor a 1500 y me lo muestran. Ok, chicos, ese sería el último reto. Entonces, como les decía, ya hemos hecho insert, ¿verdad? Que son estos. Ya hemos hecho varios updates. Obviamente hemos hecho select. Y nos faltaba el delete. From empleados, ¿verdad? El from también lo podemos quitar, pero mejor lo ponemos. Where salario mayor a 1500. Esto se puede poner pegadito así o con espacio. Punto y coma. No se les puede olvidar el punto y coma, ¿verdad? Entonces yo puedo usar condicionales and, puedo usar condicionales or, ¿verdad? Puedo usar mayor, menor, ¿verdad? Etcétera. Ahí vamos viendo lo que son los operadores. ¿Okay? Esos son los operadores, ¿verdad? Entonces ese delete lo corremos. Entonces le elimina 2 filas y nos queda Juan y Pedro. Nos quedan los salarios menores a 1500 porque, ¿verdad?, los mayores son los que estamos borrando. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces nos vemos la otra semana. Instalen el Oracle, recuerden, instálenlo en Docker, en máquina virtual. Yo creo que el que está funcionando mejor es en Docker. Ahí lo tienen que investigar. Ya ustedes van a ser ingenieros de sistemas, busquen un video y lo instalan, ¿verdad? Eso no es parte del curso, la instalación, pero ahí les ayudo si tienen dudas. Entonces estamos, chicos, nos vemos. Pura vida.